El estruendo de los cañones españoles rasgó el aire aquella mañana de julio. Era como si el cielo mismo se hubiera abierto para descargar fuego y muerte sobre los soldados franceses. Miguel apretó los dientes mientras empujaba el pesado cañón para colocarlo en la cima de la colina. El sudor corría por su rostro curtido por el sol, mezclándose con la pólvora que ya le cubría las manos. A sus 26 años, llevaba 8 trabajando en la artillería real, pero nunca había visto nada parecido a lo que veía ahora. Ese día se acercaba. Desde su posición elevada podía ver todo el valle. Los soldados franceses avanzaban en grupos compactos. Miles de jóvenes soldados vestidos con uniformes azules que brillaban bajo el ardiente sol español. La mayoría eran chicos, algunos de tan solo 17 años. Los habían sacado de sus pueblos en Francia, los habían entrenado rápidamente durante unas semanas y ahora marchaban hacia tierras españolas con una falsa confianza que solo la ignorancia puede dar. El capitán Abraham Mendoza caminaba entre los cañones, revisándolos con ojo experto. Era un soldado experimentado que había luchado en muchas batallas, y su experiencia se reflejaba en cada movimiento cuidadoso. Se detuvo junto a Miguel y observó el valle a través de su catalejo. Las líneas enemigas se extendían como una serpiente azul serpenteando entre los olivares vacíos. 3 meses antes, todo había cambiado. Los soldados de Napoleón habían cruzado los Pirineos con promesas de amistad, pero pronto revelaron sus verdaderos planes. Planes reales. El pueblo español se había despertado indignado cuando el emperador francés intentó coronar a su hermano José. Desde Madrid hasta los pueblos más pequeños, la gente empezó a contraatacar sin que nadie se lo pidiera. Ahora, en este rincón de España, un grupo de cañones españoles se preparaba para demostrar que los invasores no se pasearían libremente por territorio español. Miguel recordaba el día en que la noticia llegó a su pueblo. El levantamiento del 2 de mayo en Madrid había desencadenado la rebelión. Familias enteras habían muerto en las calles de la capital, acribilladas por soldados franceses a quienes le daba igual si eran combatientes o gente común. Ese recuerdo le ardía en el pecho mientras se preparaba para cargar su cañón. La batería española contaba con 12 cañones de campaña, cañones de 8 libras, que habían sido trasladados durante la noche a este importante punto. El general Francisco Javier Castaños había planeado este ataque sorpresa con mucho cuidado. Sabía que las tropas francesas, confiadas por tener más soldados, marcharían por este valle para encontrarse con otros grupos franceses más al norte. Los cañones españoles trabajaban en completo silencio. Cada hombre conocía su trabajo en la danza mortal que estaba a punto de comenzar. Los artilleros preparaban las bolsas de pólvora, midiendo cuidadosamente cada pieza. Los artilleros ajustaban la altura de los cañones, calculando la distancia y el recorrido. Los ayudantes mantenían las ceguillas encendidas, listas para encender el fuego. El grupo francés seguía avanzando, sin saber qué les aguardaba. Miguel podía ver sus rostros a través del catalejo que el capitán había permitido usar. Eran tan jóvenes, rostros pálidos como los de un niño que jamás había conocido la verdadera guerra. Marchaban con la rigidez de quienes entrenan en academias de entrenamiento, pero carecían de la flexibilidad y la astucia que solo la lucha real puede dar. El comandante francés al frente del grupo, un oficial llamado Dubois, según los espías españoles, cabalgaba con gran orgullo. Había luchado en batallas italianas y creía que España sería una victoria fácil. Había subestimado por completo la determinación de quienes luchaban por su libertad en su propia tierra. Castaños levantó la mano. Era la señal. Los cañones españoles tomaron sus posiciones finales. Miguel sentía el corazón latir con fuerza contra su pecho. Había practicado ejercicios de entrenamiento muchas veces, pero esto era diferente. Esto era real. Los hombres que marchaban abajo morirían en los próximos minutos y él sería uno de los responsables. El viento de la mañana traía el aroma de olivos y romero silvestre. Por un momento, Miguel pensó en su familia, su aldea, todo lo que los franceses intentaban destruir. Esta guerra no era su elección, pero defendería su tierra con todas sus fuerzas. El grupo francés se adentró de lleno en la zona de combate. Estaban justo donde los cañones españoles tenían el ángulo perfecto. No había escapatoria. Las laderas del valle los atrapaban como las paredes de una trampa mortal. Castaños bajó la mano rápidamente. Era la señal. Los cañones españoles tomaron sus posiciones finales. Miguel sentía el corazón latir con fuerza contra su pecho. Había practicado ejercicio de entrenamiento muchas veces, pero esto era diferente. Esto era real. Los hombres que marchaban abajo morirían en los próximos minutos y él sería uno de los responsables. El viento de la mañana traía el aroma de olivos y romero silvestre. Por un momento Miguel pensó en su familia, su aldea, todo lo que los franceses intentaban destruir. Esta guerra no era su elección, pero defendería su tierra con todas sus fuerzas. El grupo francés se adentró de lleno en la zona de combate. Estaban justo donde los cañones españoles tenían el ángulo perfecto. No había escapatoria. Las laderas del valle los atrapaban como las paredes de una trampa mortal. Castaños bajó la mano rápidamente.
Era la señal. Los cañones españoles tomaron sus posiciones finales. Los ayudantes limpiaban el cañón con la baqueta, retirando los restos de pólvora. Otros colocaban una nueva bolsa de pólvora envuelta en tela, seguida de la bala de cañón. El artillero realizaba pequeños ajustes en la altura. Todo el proceso tardaba menos de 2 minutos para las tripulaciones más experimentadas. En el valle, la confusión absoluta llenaba las filas francesas. El comandante Dubois cabalgaba de lado a otro, gritando órdenes que se perdían en el pánico. Los oficiales subalternos intentaban mantener la formación golpeando con el lado plano de sus espadas a los soldados que intentaban huir. Pero aquellos hombres nunca habían experimentado el terror de estar bajo el fuego de cañón sin posibilidad de contraatacar. La segunda ráfaga española llegó como un martillo golpeando en yunque. Esta vez, los artilleros habían cambiado ligeramente su puntería, centrando el fuego en la parte delantera del grupo donde se encontraban los oficiales franceses. Una bala de cañón le arrancó la cabeza a un capitán mientras intentaba reagrupar a sus hombres. Otra impactó a un grupo de tambores, deteniendo para siempre la música militar que acompañaba la marcha. Miguel trabajaba automáticamente. Sus manos ejecutaban cada movimiento con la precisión que da el entrenamiento constante. Cargó la bolsa de pólvora, introdujo la bala, retrocedió mientras el artillero comprobaba la altura y encendió la mecha. ¡Bum! El ciclo se repitió una y otra vez. El humo de la pólvora era tan denso que apenas podía ver el valle, pero los gritos le indicaban que cada disparo daba en el blanco. Los franceses intentaron formar un cuadro defensivo, la formación clásica contra la caballería, pero los cañones no eran caballería. Las balas de cañón no se detenían ante bayonetas apuntando al cielo. Una bala de cañón podía atravesar filas enteras, rompiendo la formación desde dentro. Los soldados lo aprendieron de la forma más terrible. Dubois finalmente comprendió la magnitud del desastre. Sus hombres estaban siendo masacrados sin poder disparar un solo tiro. Los cañones de infantería tenían un alcance efectivo de apenas 100 metros. Los cañones españoles apostados en la cima del Aculino estaban completamente fuera de su alcance. Fue una masacre unilateral. El oficial francés tomó la única decisión posible. Ordenó la retirada, pero dar la orden y ejecutarla eran dos cosas completamente distintas. Los soldados, muchos de ellos en su primera batalla real, no necesitaron que se lo dijeran 2 veces. Al oír la palabra retirada, rompieron filas y corrieron desfavoridos hacia la retaguardia. La retirada organizada se convirtió en una estampida. Los soldados franceses arrojaron sus mosquetes para correr más rápido. Mochilas, cantímploras e incluso sombreros volaron mientras los hombres corrían desfavoridos. Los oficiales intentaban mantener el orden, pero fue imposible. El pánico era contagioso y se extendía más rápido que cualquier orden. Los cañones españoles seguían disparando. Cada 2 minutos otra ronda de 12 balas de cañón caía sobre la multitud que corría. Los impactos sobre el grupo apiñado eran aún más letales que antes. Una sola bala de cañón podía derribar a una docena de hombres apiñados en su desesperación por escapar. Miguel vio a un grupo de soldados intentando esconderse tras los olivos. Los viejos árboles ofrecían poca protección contra las sólidas balas de hierro que atravesaban los troncos como si fueran de papel. Sintió algo de compasión por aquellos chicos, pero de enseguida recordó lo que le sucedería a los suyos si no se detenía a los franceses. El capitán Mendoza ordenó un cambio en el tipo de munición. Los artilleros comenzaron a cargar metralla, cientos de balas pequeñas contenidas en contenedores que reventaban al salir del cañón, convirtiendo cada cañón en una escopeta gigante. Era el arma perfecta contra la infantería que oía. La siguiente ronda fue como el fin del mundo. Nubes de pequeñas balas atravesaron las líneas de retaguardia francesas como una cuchilla invisible. Los hombres cayeron en grupos, algunos muertos al instante, otros heridos y gritando pidiendo ayuda que nunca llegaría. El polvo del camino se mezclaba con el humo de la pólvora, creando una niebla fantasmal por la que se movían figuras desesperadas. Dubois intentó unir a algunos oficiales para organizar una retaguardia que cubriera la retirada. Logró reunir a unos 50 hombres que mantuvieron cierta compostura. Formaron una tenaz línea, con los mosquetes apuntando hacia la colina española. Dispararon una ráfaga simbólica que ni siquiera se acercó a las posiciones de los cañones. Fue una acción valiente pero completamente inútil. La batalla se había convertido en una cacería. Los franceses retrocedían corriendo por el camino, dejando tras de sí un reguero de huertos y heridos. El valle, que momentos antes había resonado con el sonido de la marcha de miles de botas, ahora solo albergaba gemidos de dolor y el pesado silencio de la muerte. La masacre continuó durante casi otra hora. Los artilleros españoles trabajaban con la eficiencia de quienes sabían que cada disparo acortaba la guerra un día más.
Miguel sentía que los músculos de sus brazos le ardían por el esfuerzo repetido, pero no se detenía. Cargar, apuntar, disparar. El ritmo era hipnótico y terrible a la vez. En el valle el grupo francés original de casi 2000 hombres se había desintegrado por completo. Grupos separados de soldados corrían en diferentes direcciones, dispersos. Algunos hacia el norte en busca de ayuda, otros hacia el oeste buscando refugio en las montañas, muchos simplemente corriendo sin rumbo, impulsados solo por la necesidad de sobrevivir. Los oficiales franceses, que habían logrado mantener cierta autoridad, intentaban reunir pequeños grupos. Un teniente llamado Morrow, apenas mayor que los soldados bajo su mando, logró formar un grupo de 30 hombres tras una formación rocosa. Era una posición defensiva razonable, pero completamente inútil contra los cañones que llovían la muerte desde arriba. Castaños observaba el desarrollo de la batalla desde su puesto de mando. Había planeado esta lucha durante semanas, estudiando mapas, hablando con exploradores locales que conocían cada rincón del terreno. Sabía que las tropas de Napoleón dependían de largas líneas de suministro y de un orgullo que las debilitaba ante ataques sorpresa bien planificados. El general español tenía motivos personales para odiar la ocupación francesa. Su hermano había muerto en Madrid durante los sucesos del 2 de mayo. La imagen de civiles españoles asesinados en las calles de la capital estaba grabada a fuego en su memoria. Esta batalla no se trataba solo de tácticas militares. Se trataba de venganza, de justicia, de la respuesta de una nación que se negaba a ser esclavizada. Los cañones españoles espaciaron sus disparos, dejando que el humo se disipara entre cada disparo. Esto les dio una mejor visibilidad del campo de batalla y les permitió elegir los objetivos con mayor precisión. Miguel ahora podía ver claramente el resultado de su trabajo. El camino estaba cubierto de cuerpos, algunos inmóviles, otros retorciéndose de dolor. Un grupo de soldados franceses intentó rodear la posición española subiendo por la ladera oriental de la colina. Fue un movimiento audaz, pero desesperado. Los soldados treparon por el terreno rocoso, resbalando en las rocas sueltas, exponiéndose por completo. 2 cañones españoles se giraron para encararlos. La primera ráfaga de metralla arrasó a los primeros escaladores. Los que iban detrás se detuvieron, vieron caer a sus amigos y simplemente se deslizaron colina abajo, en una retirada desordenada. El sol había alcanzado su punto más alto. El calor era sofocante, casi tanto como el humo de la pólvora. Los artilleros españoles bebían agua de sus cantimploras entre disparo y disparo, mojándose pañuelos para cubrirse la nariz y la boca. El trabajo con los cañones era agotador, incluso en condiciones normales, pero bajo el sol de julio español era casi insoportable. Toboa finalmente logró reunir a lo que quedaba de su mando, quizás 500 hombres de los 2000 que habían comenzado la jornada. Los reagrupó a casi 2 kilómetros del lugar de la emboscada, fuera del alcance efectivo de los cañones españoles. Los soldados estaban destrozados. Algunos lloraban a gritos, otros miraban fijamente al vacío, en profunda conmoción. El comandante francés sabía que debía informar de este desastre a sus superiores. Un grupo entero había sido destruido sin causar una sola baja enemiga. Este tipo de derrota podía acabar con carreras militares. Pero lo más importante es que fue la que demostró que la conquista de España no sería la fácil victoria militar que Napoleón había prometido. Y créanme, lo que sucedió después cambió el curso de toda la guerra. Queremos saber desde qué ciudad o país la están viendo. Escríbenlo en los comentarios. Si quieren historias de guerra más detalladas como esta, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Un me gusta ayuda a que estos importantes eventos históricos lleguen a más gente. Volvamos a ese momento crucial. Castaños podría haber ordenado una persecución. La caballería española estaba lista, esperando la señal para caer sobre los franceses en retirada. Pero el general fue cauteloso. Sabía que había otros grupos franceses en la zona y una persecución podía convertirse en una trampa si aparecían refuerzos enemigos inesperadamente. Decidió mantener su posición y asegurar la victoria. Los cañones comenzaron a reducir su cadencia de fuego. La munición, aunque abundante, no era ilimitada. Además, los objetivos estaban tan dispersos que cada disparo tenía menos posibilidades de impactar. Miguel limpió su cañón una última vez, pasándole con cuidado la baqueta. El metal del cañón estaba tan caliente que el agua salpicaba y sistaba al tocarlo. En el campo de batalla, los soldados franceses, heridos, clamaban por ayuda. Los españoles no eran crueles. Castaños ordenó a los equipos médicos que descendieran al valle bajo una bandera de tregua. Los médicos españoles primero atenderían a sus propios heridos, pero luego también atenderían a los franceses. La guerra era brutal, pero no tenía por qué ser inhumana. Un joven soldado francés llamado Pierre yacía entre los olivos con la pierna destrozada por la metralla. Tenía 19 años y había dejado su granja en Normandía apenas 3 meses antes. Nunca había querido ser soldado. Lo habían obligado a enlistarse, lo habían entrenado rápidamente y lo habían enviado a un país extranjero para luchar en una guerra que no entendía.
Ahora miraba el cielo azul de España y se preguntaba si alguna vez volvería a ver los verdes campos de su hogar. Los exploradores españoles bajaron a evaluar los daños. Se contabilizaron más de 400 franceses muertos y al menos 250 heridos graves. Las bajas españolas fueron nulas. Ni un solo artillero había sido alcanzado por el fuego enemigo. Fue una victoria completa y aplastante. La noticia de la victoria española se extendió por la zona como un reguero de pólvora. Los pueblos que habían presenciado el avance francés, antes aterrorizados, ahora celebraban. Las campanas de las iglesias repicaron en todos los pueblos, anunciando que los invasores no eran invencibles. La moral de la resistencia española recibió un impulso inconmensurable. Miguel y sus compañeros artilleros permanecieron en sus posiciones toda la tarde, atentos a cualquier intento francés de contraataque. Pero no se produjo ninguno. Dubois y sus supervivientes habían huido hacia el norte, llevando consigo relatos de terror sobre la letal precisión de los cañones españoles. El capitán Mendoza caminó entre sus hombres, comprobando cada cañón, asegurándose de que todo estuviera listo para una posible continuación del combate. Se detuvo junto a Miguel y le puso una mano en el hombro. No dijo nada. No era necesario. Los ojos del veterano oficial reflejaban orgullo y respeto. Miguel había cumplido con su deber con la perfección de un profesional experimentado. Al caer la noche, los españoles encendieron hogueras en la colina. Desde el valle, la posición de los cañones parecía una constelación de estrellas terrenales. Los soldados comieron comida fría y compartieron agua, hablando en voz baja sobre los acontecimientos del día. Nadie presumía. Habían presenciado demasiada muerte como para sentirse felices. Solo había satisfacción por el trabajo realizado y alivio por haber sobrevivido. En el improvisado campamento francés, el ambiente era completamente diferente. Los soldados supervivientes estaban traumatizados. Muchos no podían dormir, sobresaltados ante cualquier ruido repentino. Los oficiales intentaron mantener el orden, pero la moral estaba destrozada. Algunos soldados hablaron abiertamente de huir, prefiriendo arriesgar sus vidas como fugitivos antes que enfrentarse de nuevo a los cañones españoles. Dubois escribió su informe a la luz de una vela parpadeante. Le temblaban las manos al anotar la magnitud del desastre. Sabía que a sus jefes les costaría creer que una sola batería de cañones hubiera destruido a todo un grupo, pero los hechos eran evidentes. De 2,000 hombres, apenas había logrado reunir a 500 aptos para el combate. El comandante francés reflexionó sobre sus errores. Había subestimado al enemigo, asumiendo que la resistencia española estaría desorganizada y sería fácil de aplastar. Había ignorado las advertencias de los exploradores sobre posibles emboscadas. Había marchado en formación cerrada a través de un valle que era una trampa natural perfecta. Todas las decisiones habían sido erróneas, y sus hombres habían pagado el precio. Los médicos trabajaban con lámparas de aceite, atendiendo a los heridos de ambos bandos. Un médico español llamado Dr. Rodrigo operaba en una mesa improvisada, amputando la pierna destrozada del joven Pierre. El francés había perdido el conocimiento por el dolor, lo cual era una bendición. La cirugía de campaña fue brutal y primitiva, pero era la única posibilidad de supervivencia para los heridos graves. Los camilleros llevaban a los heridos más críticos a una iglesia cercana que se había convertido en hospital de campaña. El sacerdote local, un hombre de 60 años llamado Padre Antonio, ayudaba en todo lo que podía, ofreciendo consuelo espiritual a los moribundos, fueran españoles o franceses. Ante la muerte, las nacionalidades no importaban. Castaños escribía su propio informe para el gobierno de Andalucía. Era más cuidadoso en sus estimaciones que Dubois. Informó de la victoria, pero advirtió que los franceses regresarían en mayor número y con mayor cautela. Esta batalla había demostrado la eficacia de los cañones bien posicionados, pero también había alertado al enemigo.
Las operaciones futuras serían más difíciles. El general español sabía que esta victoria, por importante que fuera, era solo un pequeño acontecimiento en una guerra que apenas comenzaba. Los franceses contaban con recursos aparentemente ilimitados. Por cada grupo destruido, Napoleón podía enviar 3 más. La clave era mantener la resistencia, hacer que cada victoria francesa fuera costosa, debilitar la voluntad del emperador de mantener la ocupación. Miguel finalmente se permitió descansar. Se envolvió en su manta y se recostó contra la rueda de su cañón. Miró las estrellas, las mismas que brillaban sobre su pueblo, sobre su familia. Se preguntó si su madre habría recibido su última carta, si su hermana pequeña recordaría su rostro cuando finalmente regresara a casa, si es que alguna vez lo hacía. Los veteranos le habían advertido sobre la primera batalla. Le dijeron que jamás olvidaría los rostros, los gritos, el olor a pólvora mezclado con sangre. ¿Tenían razón? Cada detalle estaba grabado en su memoria con una claridad cristalina. El joven soldado francés que había visto caer, el hombre apenas mayor que su hermano pequeño, el oficial decapitado por una bala de cañón, los heridos arrastrándose por el suelo, dejando rastros de sangre en el polvo. Pero también recordaba por qué estaba ahí. Los franceses no habían sido invitados a España. Habían venido como conquistadores, como opresores. Cada soldado francés muerto ese día era una amenaza menos para las familias españolas. Era una matemática brutal pero necesaria. La libertad de su nación dependía de hombres como él, dispuestos a hacer lo que fuera necesario. En París, Napoleón aún desconocía el desastre. Los informes tardarían semanas en llegar a su escritorio. Cuando finalmente leyó sobre la derrota, al principio lo descartó como una exageración. El gran emperador no podía imaginar que campesinos españoles con viejos cañones pudieran derrotar a sus tropas. Pero los informes seguían llegando, uno tras otro, cada uno contando nuevas derrotas, nuevas emboscadas, nueva resistencia feroz. La guerra de la independencia española había comenzado en serio. Lo que Napoleón había imaginado como una ocupación rápida se convertiría en su úlcera española, una guerra que agotaría los recursos franceses durante 6 años y contribuiría significativamente a la caída del imperio. El amanecer del día siguiente reveló la verdadera magnitud de la matanza. La luz del sol iluminaba el valle convertido en un cementerio. Los buitres ya volaban en círculos y los equipos de enterramiento españoles bajaban con palas y carretas. Era una tarea enorme y terrible, pero necesaria. Los cuerpos no podían dejarse pudrir bajo el sol mediterráneo. Los prisioneros franceses, unos 50 que habían sido capturados heridos o simplemente demasiado aterrorizados para correr, observaban desde un corral improvisado. Recibían la misma comida que los soldados españoles, agua potable y atención médica básica. Castaños había dado órdenes estrictas de que fueran tratados con humanidad. No tenía sentido convertirse en los mismos monstruos contra los que luchaban. Pierre sobrevivió a la amputación. Se despertó con fiebre alta, hablando delirantemente en francés sobre su granja y llamando a su madre. El doctor Rodrigo le dio opio para el dolor y agua salada para prevenir la deshidratación. Las posibilidades de que el joven sobreviviera a la infección eran escasas. Quizás 1 de cada 3 amputados sobrevivió los críticos primeros días. Miguel ayudó con la limpieza del campo de batalla. Recogieron armas, municiones, cualquier cosa útil. Los mosquetes franceses eran de buena calidad, mejores que muchos de los que llevaba la infantería española. Serían entregados a las milicias locales. Cada arma contaba en una guerra donde los suministros escaseaban. Entre los muertos encontraron algo inesperado. Un oficial francés llevaba documentos detallados sobre los movimientos de las tropas francesas por la región. Eran órdenes de marcha, mapas con posiciones, información sobre el número de tropas y rutas de suministro. Era un tesoro de inteligencia militar que Castaños envió de inmediato al gobierno central. Dubois había cometido el error de llevar documentos confidenciales. En su orgullo, nunca había considerado la posibilidad de una derrota total. Ahora esos documentos estaban en manos españolas, y los franceses no lo sabrían hasta que fuera demasiado tarde. Las operaciones planeadas tendrían que ser canceladas o modificadas. La noticia de la victoria llegó a Sevilla 3 días después. Las calles estallaron en celebración.
Había sido la primera gran victoria española contra los franceses, y la gente necesitaba desesperadamente buenas noticias. La propaganda francesa había presentado a los invasores como invencibles. Esta batalla demostró que estaban equivocados. En este punto de la batalla, y antes de explicar las consecuencias finales de esta operación, construyamos una comunidad. ¿De dónde eres? ¿De España, México, Argentina, Colombia o de algún otro lugar? Comparte tu opinión sobre esta histórica batalla. Si te gusta este contenido, por favor apóyanos con una suscripción. Continuemos con las dramáticas consecuencias. Los comandantes franceses en España recibieron los informes con creciente preocupación. El mariscal Murat, comandante en jefe de las fuerzas francesas en la península, convocó un consejo de guerra de emergencia. La resistencia española estaba demostrando ser más organizada y eficaz de lo esperado. Necesitaban cambiar completamente su estrategia. Napoleón, al recibir la noticia en París, fingió públicamente que no le importaba, pero en privado empezó a considerar la necesidad de enviar más tropas veteranas a España. Los soldados jóvenes e inexpertos eran claramente insuficientes. La península requeriría algunos de sus mejores regimientos, soldados curtidos en Austerlitz y Jena. Miguel regresó a su batería con una extraña sensación de irrealidad. Tan solo 2 días antes había estado matando hombres a distancia, observando la muerte a través de telescopios. Ahora había caminado entre los cadáveres, visto sus rostros de cerca, recogido cartas personales de los bolsillos manchados de sangre. La guerra vista desde lejos era una cosa, vista de cerca era algo completamente diferente. El capitán Mendoza reunió a sus artilleros. Les habló sin discursos recargados ni palabrería patriótica. Simplemente les agradeció su profesionalismo y les recordó que se avecinaban más batallas. Los franceses no abandonarían España tras una derrota. Al contrario, regresarían más fuertes y decididos. Los veteranos de los artilleros sabían que Mendoza tenía razón. Esta victoria era importante, pero solo el principio. La guerra de la independencia apenas comenzaba. Habría años de lucha, penurias y muerte antes de que España recuperara la libertad. Algunos de los hombres presentes no vivirían para ver ese día. Las autoridades locales organizaron un servicio religioso en honor a los españoles caídos, a pesar de que sus propias bajas habían sido mínimas. Algunos soldados habían resultado heridos durante las operaciones de limpieza del campamento. También fue una oportunidad para que la comunidad se uniera, fortaleciera el espíritu de resistencia y recordara por qué luchaban. Pierre murió 4 días después de la batalla. La infección que el doctor Rodrigo temía finalmente lo venció. Su último pensamiento fue para los campos de Normandía, que nunca volvería a ver. Fue enterrado en el cementerio local junto a otros soldados franceses. Su tumba, marcada con una sencilla cruz, estaba lejos de casa, lejos de su familia, muerto en una guerra en la que nunca había querido luchar. Los documentos capturados revelaron algo crucial. Los franceses planeaban una gran ofensiva hacia el sur en las próximas semanas. Con esta información, Castaños pudo preparar las defensas, posicionando estratégicamente sus fuerzas y alertando a las milicias locales. La información obtenida en esta batalla salvaría innumerables vidas españolas en los meses siguientes. La batería de cañones recibió órdenes de trasladarse a una nueva posición. La guerra era inestable, y permanecer en el mismo lugar demasiado tiempo los convertiría en un objetivo. Empataron sus cañones y suministros y marcharon hacia el este. Habría más emboscadas, más batallas, más franceses a los que enfrentarse. Los historiadores militares estudiarían esta batalla durante décadas, no por su magnitud, relativamente pequeña en el contexto de las guerras napoleónicas, sino por lo que representaba. Fue uno de los primeros ejemplos de la eficacia de la guerra de guerrillas combinada con cañones bien posicionados contra enormes formaciones francesas. Las tácticas empleadas por Castaños se convirtieron en un modelo para las futuras operaciones españolas. Evitar el combate directo contra fuerzas francesas superiores, aprovechar el conocimiento del terreno, usar cañones desde posiciones elevadas y atacar las líneas de suministros y los grupos en movimiento. Fueron tácticas clave que desgastarían lentamente al ejército francés durante los 6 años de guerra. Miguel continuó sirviendo en la artillería durante toda la guerra, participando en 15 batallas importantes y docenas de combates menores. Sobrevivió todos. Para 1814, cuando los franceses fueron finalmente expulsados de España, era sargento de artillería, un veterano respetado que había entrenado a una nueva generación de artilleros españoles. Los soldados franceses que sobrevivieron a esa emboscada nunca olvidaron la experiencia. Muchos fueron enviados de vuelta a Francia, considerados mentalmente incapaces de continuar en el servicio. Otros fueron enviados a otras unidades, donde sus historias de terror sobre los cañones españoles contribuyeron a minar la moral de las tropas de Napoleón. Dubois fue relevado del mando. No fue castigado formalmente,
Las circunstancias de la emboscada se reconocieron como tácticamente difíciles, pero su carrera militar estaba prácticamente terminada. Pasó el resto de la guerra en puestos de oficina en Francia, sin volver a comandar tropas en combate. La derrota en España lo perseguiría el resto de su vida. La iglesia, que había servido como hospital improvisado, se convirtió en un lugar de peregrinación. Las familias de los soldados españoles caídos en la guerra la visitaban regularmente, dejando flores y encendiendo velas. Incluso algunos veteranos franceses, años más tarde del fin de la guerra, viajaron a España para ver los lugares donde habían caído tantos de sus amigos. El doctor Rodrigo continuó su labor humanitaria durante toda la guerra. Atendió a miles de heridos, tanto españoles como franceses. Su pequeña clínica en un pueblo cercano se convirtió en un centro médico de referencia. Tras la guerra, escribió un libro sobre cirugía de campaña que se utilizó en las escuelas militares durante décadas. El padre Antonio amplió el cementerio local para albergar a todos los muertos. Insistió en que las tumbas francesas recibieran la misma atención que las españolas. En la muerte, todos somos iguales ante Dios, dijo. Su postura lo fue popular al principio, pero con el tiempo, incluso los nacionalistas más apasionados reconocieron la dignidad de su enfoque. Los cañones que Miguel y sus camaradas habían utilizado en la batalla fueron finalmente retirados del servicio activo. Uno de ellos se conservó y ahora se encuentra en un museo militar en Madrid. Un cartel explica su papel en la Guerra de la Independencia. Los escolares lo visitan con regularidad, aprendiendo sobre este capítulo crucial de la historia española. La batalla tuvo efectos mucho más allá de España. En Francia, la opinión pública comenzó a cuestionar la guerra en España. Las familias recibían noticias de hijos muertos en tierras lejanas, en una guerra que parecía interminable. La resistencia española inspiró a otros pueblos europeos bajo dominio francés a considerar su propia resistencia. Wellington, el comandante británico que con el tiempo desempeñaría un papel crucial en la expulsión de los franceses de España, estudió los informes de esta batalla y reconoció la importancia de combinar fuerzas regulares con guerrillas locales. Las lecciones aprendidas aquí orientaron su propia estrategia en la península. Para los lugareños, la batalla se convirtió en parte de su identidad grupal. Las historias se transmitían de generación en generación. Los abuelos contaban a sus nietos sobre el día en que el valle se llenó de humo y fuego, cuando España demostró que no sería fácil de conquistar. La propaganda española hizo un uso extensivo de la victoria. Carteles, panfletos y canciones celebraban la derrota de los supuestamente invencibles franceses. Estas historias, aunque a veces exageradas, sirvieron para mantener viva la moral de la resistencia durante los oscuros años de la ocupación. Miguel finalmente regresó a su pueblo en 1814. Encontró su casa intacta, a su familia sobreviviendo, aunque marcada por años de guerra. Nunca habló mucho de sus experiencias. Como muchos veteranos, se guardó para sí los horrores que había presenciado. Pero en ocasiones especiales, cuando los jóvenes le preguntaban sobre la guerra, compartía algunas historias, siempre enfatizando el precio de la libertad. La artillería española probada en esta batalla y mejorada a lo largo de la contienda se convirtió en una de las ramas más respetadas del ejército. Su profesionalismo y eficacia fueron reconocidos internacionalmente. Oficiales de otros países acudieron a estudiar las tácticas de la artillería española desarrolladas durante la Guerra de la Independencia. En el aniversario de la batalla, el pueblo organiza una ceremonia conmemorativa. Los descendientes de soldados españoles y ocasionalmente de soldados franceses se reúnen no para celebrar la muerte, sino para recordar el sacrificio, honrar a quienes lucharon en ambos bandos y reflexionar sobre las lecciones de la historia. La batalla contra los soldados franceses mostró verdades fundamentales sobre la guerra. La tecnología y la táctica importan, pero también lo son la determinación, el conocimiento del territorio y la capacidad de adaptación. Un ejército grande puede ser derrotado por una fuerza menor si ésta usa su inteligencia y conoce sus ventajas. Napoleón acabaría aprendiendo que España no era como los demás países que había conquistado. La resistencia no solo provino del ejército regular, sino de todo un pueblo dispuesto a luchar por su libertad. La herida española agotaría su imperio durante años, contribuyendo significativamente a su caída. Y todo comenzó con batallas como esta, donde las decididas dotaciones de cañones españoles demostraron que los invasores podían ser derrotados,